Me llamo Margarita Serrano, tengo 64 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era el día de la boda de mi hijo Roberto en Toledo, una fecha que había esperado durante años con una ilusión que ahora me parece ingenua. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que había guardado cuidadosamente durante meses para esta ocasión especial. En mis manos llevaba la tarta de zanahoria que había horneado con tanto cariño, esa misma receta que Roberto adoraba desde niño y que siempre pedía en sus cumpleaños. Cuando llegué al salón de celebraciones, mi corazón se llenó de orgullo al ver lo elegante que estaba todo decorado. Las flores blancas, las mesas perfectamente dispuestas, el ambiente festivo. Busqué mi lugar en la mesa principal, donde naturalmente pensé que estaría como madre del novio. Pero cuando encontré mi nombre en una tarjeta pequeña, casi me desmayo del shock. Me habían colocado en la última mesa del fondo, entre personas que jamás había visto en mi vida, como si fuera una invitada cualquiera, y no la mujer que había criado al novio. Observé con el corazón encogido cómo la familia de Patricia, la novia, ocupaba todos los lugares de honor cerca de los novios. Los padres de ella, sus hermanos, sus tíos, todos sentados donde debería haber estado yo. Mi Roberto, vestido tan elegante con su traje gris, ni siquiera volteó a mirarme cuando entré. Era como si su propia madre fuera invisible para él en el día más importante de su vida. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó por tradición si alguien quería decir unas palabras sobre la madre del novio, Patricia cambió rápidamente de tema con una sonrisa forzada. «Mejor pasemos al brindis», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería evitar algo incómodo. Roberto asintió inmediatamente, como siempre hacía con todo lo que ella decía. Ni una sola palabra sobre la mujer que se había sacrificado 40 años para que él llegara hasta ahí. Cuando intenté acercarme a saludar a algunos colegas importantes de Roberto que conocía de años atrás, mi propio hijo me evitó deliberadamente. Literalmente se dio la vuelta y fingió estar muy ocupado en una conversación cuando me vio aproximarme. Esos mismos hombres que habían comido en mi mesa durante la universidad de Roberto, que habían conocido mi hospitalidad y mi comida casera, ahora me miraban como si fuera una extraña molesta. La humillación se intensificó cuando Patricia anunció que había una sorpresa especial para los invitados más importantes. Sacaron una mesa auxiliar donde colocaron regalos exclusivos, relojes suizos para los padrinos, joyas para las madrinas, botellas de champán francés para los familiares cercanos. Todos los presentes en las mesas principales recibieron algo. Yo, desde mi rincón entre desconocidos, solo recibí miradas de lástima de algunos invitados que se daban cuenta de la situación. Pero hay algo que Roberto y Patricia no sabían, algo que había decidido mantener en secreto justamente por momentos como este. 3 semanas antes de la boda, había recibido una llamada del despacho de abogados internacionales, Machado & Associates de Madrid. Me informaron que había heredado 7.200.000 euros de inversiones internacionales que mi difunto marido Antonio había realizado en secreto durante 25 años como ingeniero en proyectos de Repsol en Alemania y Suiza. Cuando recibí esa noticia, mi primera reacción fue llamar a Roberto para compartir la alegría. Pero algo me detuvo. Una vocecita interior me dijo que esperara, que observara, que viera cómo se desarrollaban las cosas naturalmente. Ahora, sentada en esa mesa del fondo, humillada y tratada como un estorbo en la boda de mi propio hijo, me di cuenta de que había tomado la decisión más inteligente de mi vida. Mientras veía a Roberto reír y brindar con la familia de Patricia, ignorando completamente a la mujer que había vendido hasta la casa de sus abuelos para pagarle la universidad, supe que había llegado el momento de cambiar las reglas del juego para siempre. 2 semanas después de aquella boda humillante, Roberto me llamó con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿qué te parece si cenamos solo nosotros 2 en nuestra nueva casa de Cuenca?
Patricia va a visitar a sus padres y pensé que sería perfecto para ponernos al día. Por primera vez en años, parecía genuinamente interesado en pasar tiempo conmigo, lo cual inmediatamente me puso en alerta. Mientras conducía hacia Cuenca, no pude evitar recordar los 40 años de sacrificios que había hecho por ese hombre. Quedé viuda a los 24 años cuando Roberto tenía apenas 2 años. Antonio murió en un accidente en una plataforma petrolífera y yo me quedé sola con un niño pequeño y un futuro incierto. Trabajé doble turno como costurera en la fábrica textil de Segovia, levantándome a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Roberto y acostándome después de medianoche, terminando piezas a destajo. Vendí la casa que mis padres me habían dejado en el centro histórico de Segovia, una propiedad que hoy valdría una fortuna, para pagar la universidad privada de odontología que Roberto quería estudiar. Mamá, si no estudio en esta universidad específica, nunca seré alguien importante. Me había dicho con esos ojos suplicantes que siempre conseguían conmoverme. Hipotequé mi futuro sin dudarlo un segundo. Durante todos esos años, también fui la abuela postiza gratuita para los hijos de los amigos de Roberto, cuando ellos necesitaban niñera. Cada fin de semana, cada vacación, mi casa se llenaba de niños ajenos mientras sus padres se divertían o trabajaban. Roberto siempre prometía que me devolvería todo con creces cuando fuera un dentista exitoso. Esas promesas se las llevó el viento. Cuando llegué a su nueva casa, una mansión moderna con jardín y piscina que costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida, Roberto me recibió con una sonrisa extraña. La mesa estaba puesta para 2, pero había algo formal en el ambiente que me inquietó. Durante la cena, me trató como siempre lo hacía cuando estábamos delante de los padres de Patricia. Como si fuera su empleada doméstica con buenas intenciones pero escasa educación. «Mamá, he estado pensando mucho en tu futuro», comenzó Roberto mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. «A tu edad, es importante tener todo organizado financieramente». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso varias veces. Sacó una carpeta de cuero marrón y puso varios papeles sobre la mesa. «He preparado un poder notarial completo para organización financiera preventiva. Es por tu propio bien». Mi sangre se heló cuando vi los documentos. Era un poder absoluto que le daría control total sobre mis cuentas bancarias, propiedades, decisiones financieras e incluso médicas. Roberto me explicó con esa sonrisa condescendiente que había heredado de Patricia que esto era normal en familias organizadas y que todas las mujeres de tu generación lo hacen para protegerse de estafadores. Pero entonces dijo algo que me confirmó mis sospechas. Mi amigo Julián, que es gestor bancario, notó algunos movimientos inusuales en cuentas a tu nombre. Movimientos muy grandes para alguien con tu perfil económico. Roberto me miraba directamente a los ojos, buscando una reacción. ¿Hay algo que no me hayas contado, mamá? En ese momento la dependencia oculta quedó clarísima para mí. Roberto había vivido toda su vida adulta contando con mi ayuda financiera constante. Los préstamos que nunca devolvía, los regalos para ocasiones especiales que yo financiaba, las emergencias que siempre resolvía con mi dinero. Incluso el enganche de esa casa donde estábamos cenando había salido de mis ahorros, presentado como una inversión familiar, de la cual yo nunca vi un euro de retorno. Durante años había sido su banco personal secreto, siempre disponible, nunca cuestionada, eternamente generosa. Pero ahora que sospechaba que tenía acceso a recursos mayores, quería control total. No era amor filial, era avaricia pura y simple. «Roberto», le dije con la voz más calmada que pude, «estos papeles son muy importantes. Necesito tiempo para pensarlo». Su expresión cambió inmediatamente de falsa dulzura a irritación mal disimulada. «Mamá, no hay nada que pensar. Esto es por tu protección.
Además, Patricia ya consultó con varios abogados y todos coinciden en que es lo mejor. Esa noche regresé a mi casa humilde en Segovia con una claridad que no había tenido en décadas. Mi hijo no me veía como su madre querida, sino como un recurso financiero que había que administrar eficientemente. Había llegado el momento de que conociera a la verdadera Margarita Serrano. Esa noche, sentada en mi salita modesta pero limpia de Segovia, repasé mentalmente décadas de humillaciones que había aceptado como normales en nombre del amor maternal. ¿Cuántas veces Roberto me había presentado como mi madre, que es muy sencilla, delante de sus amigos profesionales? ¿Cuántas cenas familiares donde me pedía que no hablara mucho para no avergonzarlo con mis historias de costurera? ¿Cuántas ocasiones en las que Patricia me corregía mi forma de hablar delante de sus amigas abogadas? Recordé el día que Roberto cumplió 30 años y organizó una fiesta elegante en un restaurante caro de Madrid. Me pidió que comprara algo apropiado para la ocasión, pero cuando llegué vestida con mi mejor conjunto, me hizo sentar en una mesa apartada con la gente mayor mientras él celebraba con sus contemporáneos. Cuando alguien preguntó por su familia, Roberto señaló vagamente hacia mi mesa y dijo: «Mi madre está por ahí, pero prefiere estar tranquila». Al día siguiente de la cena tensa en Cuenca, sonó mi teléfono. Era Roberto, con esa voz impaciente que usaba cuando las cosas no salían como él quería. «Mamá, sobre los papeles de ayer, Patricia dice que es urgente firmarlos antes de fin de mes por temas fiscales. ¿Podemos quedar hoy para resolverlo?» «Hijo», le respondí, «necesito más tiempo para pensar. Son decisiones muy importantes». Su silencio fue ensordecedor. Después de unos segundos, su voz cambió completamente de tono. «Mamá, espero que no estés siendo influenciada por alguien. A tu edad, es fácil que te confundan con promesas de inversiones milagrosas o cosas así». Esa misma tarde, decidí ir al banco a confirmar mi situación real. En la sucursal del Banco Santander de Segovia, mi asesora habitual, Carmen, me saludó con una sonrisa diferente. «Señora Serrano, es un placer verla. ¿En qué podemos ayudarla hoy?» Pedí que me mostrara el saldo de mi cuenta internacional, esa que había abierto siguiendo las instrucciones del despacho de abogados. Cuando Carmen me mostró la pantalla, casi me desmayo. 7.847.683 euros. Era real. No era un sueño ni una confusión de una mujer mayor. Era multimillonaria en euros, y nadie en mi familia lo sabía. Mi difunto Antonio había sido mucho más previsor de lo que jamás imaginé. «Señora Serrano», me dijo Carmen discretamente, «hemos tenido algunas consultas sobre su cuenta. Alguien que se identificó como su hijo preguntó por sus movimientos bancarios recientes. Por supuesto, no podemos dar información sin su autorización escrita, pero pensé que debía saberlo». Mi corazón se aceleró. Roberto estaba investigándome activamente, usando sus contactos profesionales para descubrir mis secretos financieros. La confianza que había depositado en él durante toda mi vida se estaba usando en mi contra. Esa tarde, mientras tomaba mi té de manzanilla habitual en la cocina, llegó Roberto sin avisar. Tenía llaves de mi casa desde hacía años, un privilegio que ahora me parecía una invasión a mi privacidad. «Mamá, ¿podemos hablar?». Su tono era serio, casi amenazante. Se sentó en mi mesa de cocina y notó algunos papeles bancarios que había dejado ahí por descuido. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de curiosidad y codicia que me heló la sangre. «¿Qué son estos papeles, mamá?». Intenté recogerlos rápidamente, pero él ya había visto los encabezados del Banco Internacional. «Roberto, son asuntos míos personales», le dije con firmeza, pero él insistió. «Mamá, como tu hijo tengo derecho a saber si estás manejando cantidades grandes de dinero. Podría ser peligroso para ti, podrían estafarte». Su preocupación sonaba completamente falsa, como una actuación mal ensayada.
¿Has estado preguntando por mis cuentas bancarias en el pueblo?, le pregunté directamente. Roberto se puso rojo y balbuceó una excusa sobre protección preventiva y responsabilidad familiar. Pero la verdad era obvia. Había estado investigando mi situación financiera como si fuera un detective privado. «Mamá», me dijo con una seriedad que no le había visto nunca, «si has recibido alguna herencia o compensación que no me hayas contado, necesito saberlo. Como tu familia, tenemos derecho a estar informados. Por primera vez en mi vida, mi propio hijo me estaba exigiendo cuentas como si fuera mi jefe o mi tutor legal». Esa noche, después de que Roberto se fuera visiblemente frustrado por mi negativa a responder sus preguntas, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que mi hijo conociera exactamente con quién había estado jugando todos estos años. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Roberto regresó a mi casa acompañado de Patricia. Llegaron con una excusa transparente. «Mamá, Patricia quería visitarte porque no hemos tenido tiempo de charlar desde la boda». Pero su comportamiento delató inmediatamente sus verdaderas intenciones. No era una visita social. Era una investigación familiar en toda regla. Patricia, con su traje de abogada impecable y su sonrisa profesional, se movía por mi casa como si estuviera evaluando una propiedad para comprar, mientras Roberto me distraía con conversación forzada sobre el clima y los vecinos. Ella examinaba discretamente los muebles, los cuadros, cualquier cosa que pudiera dar pistas sobre mi situación financiera real. «Margarita», me dijo Patricia con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. «Roberto me contó que has estado recibiendo algunos papeles importantes del banco. Como abogada, estaría encantada de revisarlos para asegurarme de que todo esté en orden». Sus ojos brillaban con una avidez que intentaba disimular tras su máscara de preocupación profesional. Durante el café, Patricia comenzó a hacerme preguntas técnicas que obviamente había preparado de antemano. «¿Has considerado hacer planificación sucesoria? ¿Tienes todos tus bienes debidamente registrados? ¿Has recibido alguna comunicación sobre herencias o compensaciones pendientes?». Cada pregunta era una sonda más profunda en mis asuntos privados. Roberto, mientras tanto, encontró excusas para levantarse y revisar diferentes partes de mi casa. «Mamá, ¿dónde guardas los papeles importantes? Deberías tener todo en un lugar seguro». Lo vi husmear en mi escritorio, revisar mi correspondencia, incluso abrir cajones con la excusa de ayudarme a organizar. La situación se volvió aún más incómoda cuando Patricia mencionó casualmente que había estado consultando con colegas sobre casos de herencias internacionales. «Es increíble», dijo con una sonrisa falsa, «la cantidad de viudas que reciben compensaciones o herencias de trabajos internacionales de sus maridos y no saben cómo manejarlas apropiadamente». Roberto se sumó inmediatamente a la conversación. «Claro, mamá, si papá trabajó en proyectos internacionales con Repsol, podrían existir compensaciones o fondos de pensión que no conocemos». Sus palabras sonaban casuales, pero la intensidad de su mirada me decía que había estado investigando los antecedentes laborales de Antonio. Después de 2 horas de interrogatorio disfrazado de visita familiar, Patricia jugó su carta más fuerte. «Margarita, como tu nuera y como abogada, me siento en la obligación de comentarte algo delicado». Su tono se volvió serio y profesional. «Tengo un colega en gestión patrimonial que notó movimientos bancarios inusuales asociados a tu nombre. Transferencias internacionales muy grandes». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «No sé de qué hablas, Patricia». Pero ella continuó, implacable. «Movimientos desde cuentas suizas y alemanas, cantidades que, francamente, no coinciden con el perfil financiero que conocemos de ti». Roberto se inclinó hacia adelante, con esa expresión hambrienta que había visto cuando era niño, y quería algo desesperadamente. «Mamá,
Si has recibido dinero de compensaciones laborales de papá, es importante que lo regularicemos fiscalmente. Podrías tener problemas con Hacienda si no declaras apropiadamente. La amenaza era clara. O les contaba la verdad voluntariamente, o encontrarían maneras más agresivas de descubrirla. Patricia añadió el toque final. Como tu familia, solo queremos protegerte. Pero si existen recursos financieros significativos sin declarar, podrían considerar que necesitas supervisión legal para tu protección. En ese momento, me di cuenta de que ya habían decidido mi futuro. En sus mentes, yo era una anciana confundida que había recibido dinero que no sabía manejar. Y ellos eran los salvadores responsables que debían tomar control de la situación. La idea de que pudiera ser más inteligente e informada que ellos simplemente no existía en su realidad. Cuando finalmente se fueron, después de dejar muy claro que esperaban una conversación honesta muy pronto, me senté en mi sillón favorito y sonreí por primera vez en semanas. Habían mostrado todas sus cartas. Habían revelado exactamente quiénes eran cuando se enfrentaban a la posibilidad de dinero real. Era hora de que conocieran a la verdadera Margarita Serrano, la millonaria en euros que había estado escondida bajo la fachada de la costurera humilde y abnegada. El lunes siguiente, llamé a Roberto con una voz serena que no había usado en años. «Hijo, necesito que tú y Patricia vengan a mi casa el miércoles a las 4 de la tarde. Tenemos que hablar sobre todo lo que me han estado preguntando». Roberto casi gritó de emoción al teléfono. «Perfecto, mamá. Sabía que al final entenderías que solo queremos ayudarte». Pero lo que Roberto no sabía era que había estado en contacto con Fernanda Machado, la abogada internacional del despacho de Madrid que manejaba mi herencia. Una mujer brillante, de 45 años, especializada en patrimonios internacionales, que me había explicado exactamente cuáles eran mis derechos y mis opciones. «Señora Serrano», me había dicho durante nuestra videollamada preparatoria, «usted tiene más poder en esta situación de lo que imagina». El miércoles llegó con una puntualidad que me sorprendió. Roberto y Patricia aparecieron exactamente a las 4, vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Roberto llevaba su mejor traje y Patricia su portafolio de cuero. Claramente esperaban formalizar algún tipo de acuerdo financiero. «Mamá», comenzó Roberto con esa sonrisa conquistadora, «estamos muy orgullosos de que hayas decidido ser transparente con la familia. Patricia ha preparado algunos documentos para organizar todo de manera legal y segura». Patricia asintió profesionalmente y comenzó a sacar papeles de su portafolio. «Antes de que sigamos», los interrumpí con una calma que los desconcertó. «Hay alguien que quiero que conozcan». Encendí mi laptop y conecté la videollamada que había programado. En la pantalla apareció Fernanda Machado desde su oficina elegante de Madrid, con todos sus diplomas de universidades europeas enmarcados en la pared detrás de ella. «Buenas tardes», dijo Fernanda con su acento profesional y educado. «Soy Fernanda Machado, socia principal del despacho de abogados internacionales Machado & Associates. He estado representando a la señora Serrano en asuntos relacionados con su herencia internacional». Roberto y Patricia se miraron confundidos, claramente sin entender qué estaba pasando. «Fernanda», les dije mientras los miraba directamente a los ojos, ¿podrías explicarles a mi hijo y a mi nuera cuál es exactamente mi situación patrimonial? Fernanda sonrió profesionalmente y abrió una carpeta elegante. «Por supuesto, señora Serrano. Roberto y Patricia, es un placer conocerlos». Su voz era firme y autoritaria. Su madre ha heredado la cantidad de 7.247.683 euros de inversiones internacionales que su difunto esposo, el ingeniero Antonio Serrano, realizó durante 25 años en proyectos de Repsol, en Alemania y Suiza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se puso completamente pálido y Patricia dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano.
Sus expresiones cambiaron de confianza a shock absoluto en cuestión de segundos. Esto no puede ser real», balbuceó Roberto. «Mamá, tú vives en esta casa sencilla, trabajaste como costurera. ¿Cómo es posible que tengas millones de euros?» Su voz temblaba entre la incredulidad y algo que parecía pánico. Fernanda continuó impasible. «El señor Antonio Serrano fue muy previsor. Durante sus años trabajando en proyectos internacionales, invirtió sistemáticamente en fondos alemanes, bonos europeos y acciones de multinacionales. Dejó instrucciones específicas para que la herencia se activara solo cuando la señora Serrano cumpliera 64 años, presumiblemente para protegerla de presiones familiares durante su viudez. Patricia, que había recuperado un poco la compostura, intentó retomar el control. «Señora Machado, como abogada, me gustaría revisar toda la documentación. Es importante verificar que todo esté en orden legalmente». Pero Fernanda la cortó elegantemente. «Todo está perfectamente documentado y registrado ante las autoridades fiscales españolas, alemanas y suizas. La señora Serrano ha cumplido con todas sus obligaciones legales». Roberto se levantó de su silla, caminó por la sala como un animal enjaulado y finalmente se giró hacia mí con una expresión que nunca había visto. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu futuro financiero cuando tienes...?» No podía ni pronunciar la palabra millonaria. «Hijo», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Durante 40 años he observado cómo me tratas cuando crees que soy pobre y dependiente. Quería ver cómo me tratarías cuando supiera que soy rica e independiente». La verdad cayó sobre ellos como un balde de agua fría. La dinámica de poder se había invertido completamente en una tarde. Durante décadas, ellos habían creído que yo dependía de su generosidad ocasional, de sus ayudas condescendientes, de su tolerancia hacia mi presencia en sus vidas. Ahora descubrían que habían estado tratando mal a una multimillonaria que había elegido vivir modestamente. Patricia intentó una última maniobra. «Margarita, entiendo tu sorpresa por nuestra reacción, pero como familia necesitamos coordinar esto. Con esta cantidad de dinero, hay planificaciones fiscales, decisiones de inversión». Pero yo la detuve con una mirada. «¿Fernanda?», dije dirigiéndome a la pantalla. «Por favor, explícales cuál es mi posición legal respecto a mi patrimonio». Fernanda sonrió. «La señora Serrano tiene control absoluto e incuestionable sobre todos sus bienes. No necesita autorización, supervisión o consejo de nadie para tomar cualquier decisión financiera». Roberto se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Durante años había tratado a su madre millonaria como si fuera una carga financiera, y ahora esa misma madre tenía el poder de cambiar su vida para siempre. «Ahora», les dije con una autoridad que no había ejercido jamás, «vamos a hablar sobre el futuro de nuestras relaciones familiares». Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de llamadas telefónicas, visitas inesperadas e intentos desesperados de Roberto y Patricia por controlar los daños. Su primera estrategia fue la más predecible: las lágrimas y las súplicas dramáticas. Roberto llegó a mi casa el viernes por la mañana con los ojos rojos y hinchados, como si hubiera estado llorando toda la noche. «Mamá, perdóname, por favor». Sollozaba como cuando era un niño pequeño. «Nunca quise faltarte el respeto. Todo lo que hice fue por preocupación, porque te quiero mucho y no quería que nadie se aprovechara de ti». Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento real y la manipulación emocional. Patricia llegó una hora después, aparentemente para apoyar a Roberto en este momento difícil, pero inmediatamente comenzó su propio performance. «Margarita, como mujer, entiendo perfectamente por qué no confiaste en nosotros al principio. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos ser una familia de verdad, sin secretos».
Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había practicado frente al espejo. Cuando las lágrimas no funcionaron, cambiaron al chantaje emocional. Patricia se llevó la mano al vientre con gesto dramático. «Margarita, estoy embarazada de 4 meses. Tu nieto necesita estabilidad familiar. ¿De verdad quieres que crezca en un ambiente de conflictos familiares?» Roberto se sumó inmediatamente. «Mamá, piensa en el bebé. Los niños necesitan una familia unida». Era un golpe bajo, y ellos lo sabían. Durante años había soñado con ser abuela, y ahora usaban a mi futuro nieto como arma de manipulación. ¿Quieres que tu nieto crezca pensando que su abuela es una mujer resentida que no perdona?, añadió Patricia con una crueldad calculada. Cuando el chantaje emocional tampoco dio resultados, recurrieron a las amenazas veladas. Patricia, recuperando su papel de abogada, comenzó a hablar sobre capacidad mental y influencia indebida de terceros. «Margarita, a tu edad, es normal que tomar decisiones financieras importantes pueda ser abrumador. Existen protocolos legales para asegurar que las personas mayores no sean manipuladas por asesores externos». Roberto la siguió inmediatamente. «Mamá, esa abogada de Madrid podría estar aprovechándose de ti. ¿Cómo sabemos que no te está cobrando comisiones exorbitantes? ¿Has verificado realmente cuánto dinero tienes o solo confías en lo que ella te dice?» Estaban sembrando dudas sobre Fernanda, intentando desacreditar a la única persona que me había tratado con respeto profesional. Patricia fue más lejos. «Tengo colegas especializados en protección de patrimonio de personas mayores. Si existe influencia indebida, podrían iniciar procesos de protección legal. La amenaza era clara. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían maneras legales de declararme incapaz de manejar mi propio dinero». El martes de la semana siguiente, Roberto cambió completamente de estrategia. Llegó con una expresión de víctima incomprendida. «Mamá, sé que he cometido errores, pero siempre te he querido. Cuando era niño, eras mi heroína. Trabajabas tanto para darme todo lo que necesitaba». Su voz se quebró convincentemente. «Solo quería protegerte como tú me protegiste a mí». Era la manipulación más sofisticada hasta el momento. Usar mis propios recuerdos maternales contra mí. Roberto sabía exactamente qué botones emocionales presionar para desestabilizarme. ¿Te acuerdas cuando era pequeño y me decías que siempre estaríamos juntos, que éramos un equipo? ¿Qué pasó con ese equipo, mamá?» Patricia se sumó con su propia versión. «Margarita, como nuera he cometido errores, pero mi intención siempre fue integrarte a nuestra familia. Tal vez mi forma de expresarme no fue la correcta, pero mi corazón estaba en el lugar correcto. Era mentira, y ambas lo sabíamos, pero lo decía con una convicción que habría engañado a cualquiera. Durante esos días de acoso emocional, pude observar la verdadera naturaleza de estas dos personas cuando se enfrentaban a la pérdida de control. No había amor genuino en sus súplicas, solo pánico por los recursos que podrían perder. No había arrepentimiento real por cómo me habían tratado, solo resentimiento porque había demostrado ser más inteligente que ellos. El miércoles por la noche Roberto hizo su jugada más desesperada. «Mamá, si no confías en nosotros, al menos confía en el amor que sientes por tu nieto. Dale a este bebé la oportunidad de conocer a una abuela generosa y cariñosa, no a una mujer amargada por malentendidos del pasado». Esa noche, después de otra jornada exhaustiva de manipulación emocional, llamé a Fernanda para contarle todo lo que estaba pasando. «Señora Serrano», me dijo con una risa que me tranquilizó. «Lo que está describiendo es exactamente lo que esperaba que pasara. Es el comportamiento típico de familiares que descubren que han perdido el control sobre un patrimonio que creían suyo». «¿Qué me recomienda?», le pregunté. «Que se mantenga firme», respondió sin dudarlo. «Usted tiene todo el poder en esta situación. Ellos solo tienen la esperanza de que usted no se dé cuenta de eso». Al día siguiente,
tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. El jueves por la mañana, después de una semana de chantajes emocionales y manipulaciones, tomé la decisión más liberadora de mi vida. Llamé a Fernanda y le dije: «Quiero que implementes el plan que discutimos. Todo. Inmediatamente». Su respuesta fue inmediata. «Perfecto, señora Serrano. Comenzamos hoy mismo». Lo primero que hice fue transferir todo mi patrimonio a un trust blindado en Suiza, con un banco privado de Ginebra que Fernanda había recomendado. Este trust me mantenía como única beneficiaria, pero creaba una barrera legal impenetrable que protegía mis recursos de cualquier reclamación futura. Roberto y Patricia nunca podrían acceder a mi dinero, sin importar qué estrategia legal intentaran. Después, cancelé la tarjeta de crédito adicional que Roberto tenía desde hacía 5 años. Esa tarjeta que él usaba para emergencias y que en realidad había financiado sus vacaciones lujosas, sus cenas caras y hasta parte del enganche de su casa. Durante años, esos gastos habían aparecido en mi estado de cuenta como ayuda familiar ocasional. El siguiente paso fue más doloroso emocionalmente, pero necesario. Detuve los depósitos mensuales de 500 euros que había estado haciendo religiosamente en la cuenta de Roberto durante más de 10 años. Depósitos que él había empezado a considerar como su derecho natural, como si fuera una pensión que se hubiera ganado por el simple hecho de ser mi hijo. Lo más impactante fue retirar a Roberto como beneficiario de mi seguro de vida español. Durante años había estado pagando una póliza considerable, creyendo que le daría seguridad a mi hijo después de mi muerte. Ahora ese beneficiario sería una fundación para mujeres viudas que había descubierto durante mis conversaciones con Fernanda. El viernes por la tarde, Fernanda llegó personalmente a Segovia para entregar oficialmente los documentos. Era una mujer impresionante, elegante, profesional, con una presencia que comandaba respeto inmediato. Llegó en un Mercedes negro con chofer, vestida con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo mensual cuando trabajaba como costurera. Roberto y Patricia llegaron a mi casa minutos después de recibir mi llamada urgente. «Mamá, ¿qué es tan importante que no podía esperar?», preguntó Roberto con esa impaciencia que mostraba cuando algo interrumpía sus planes. Al ver a Fernanda esperando en mi sala, su expresión cambió inmediatamente. «Roberto, Patricia», dijo Fernanda con una sonrisa profesional fría. «Les estoy entregando oficialmente la documentación que confirma que la señora Margarita Serrano ya no está disponible financieramente para lo que ustedes han denominado emergencias familiares». Su tono era cortés pero devastadoramente final. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su cara se puso cada vez más pálida. Esto significa que...» No podía completar la frase. Patricia le quitó los documentos y los leyó con expresión de horror creciente. «Significa», continuó Fernanda implacablemente, «que todos los recursos financieros, propiedades y beneficios que ustedes habían estado recibiendo o esperando recibir han sido reestructurados de acuerdo con las nuevas prioridades de la señora Serrano». La realidad los golpeó como un tsunami. Roberto se dio cuenta de que ya no podría seguir pagando las cuotas mensuales de su clínica dental privada sin la ayuda constante de su madre. Patricia comprendió que el despacho de abogados que había estado funcionando en un local que yo financiaba tendría que cerrar. Su estilo de vida completo dependía de mi generosidad silenciosa. «Mamá, no puedes hacer esto», gritó Roberto con una desesperación que nunca había visto en él. «Somos tu familia. Tienes obligaciones con nosotros». Patricia se sumó inmediatamente. «Margarita, esto es una venganza desproporcionada. Los malentendidos se pueden resolver hablando». Pero Fernanda los calló con una mirada helada. «La señora Serrano no tiene ninguna obligación legal de mantener financieramente a adultos independientes. Lo que había estado haciendo durante años era generosidad pura,
no obligación. El Trust suizo está diseñado específicamente para proteger patrimonios de presiones familiares indebidas, continuó Fernanda. Es completamente irreversible e inaccesible para terceros. La señora Serrano seguirá viviendo cómodamente de sus rentas, pero ya no será el banco personal de nadie. Roberto se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido acceso a mi dinero, había perdido la seguridad financiera que había dado por sentada durante toda su vida adulta. Patricia, siempre más práctica, ya estaba calculando mentalmente cuánto tiempo les quedaba antes de que su mundo lujoso se desmoronara. «Hay algo más», añadí con una voz que no reconocía como mía. «Roberto, ya no eres beneficiario de mi seguro de vida. Y Patricia, el local de tu despacho era rentado con mi dinero. El contrato vence el mes que viene y no será renovado». Esa noche, después de que se fueran en silencio absoluto, me senté en mi cocina humilde y sonreí con una satisfacción que no había sentido en décadas. Había recuperado mi poder, mi dignidad y mi futuro. Por primera vez en 40 años, Margarita Serrano era dueña de su propia vida. Los efectos de mi decisión comenzaron a manifestarse con una velocidad que ni yo misma había anticipado. Durante la primera semana después de la entrega de documentos, Roberto me llamaba 3 veces al día con una desesperación creciente que me partía el corazón, pero que sabía que era necesaria para que aprendiera la lección. «Mamá, el banco me está presionando por las cuotas de la clínica», me decía con voz temblorosa. «Sin tus depósitos mensuales, no puedo cubrir todos los gastos fijos. ¿No puedes reconsiderar esto? Solo hasta que reorganice mis finanzas». Pero yo había aprendido que solo hasta era la frase que Roberto había usado durante años para conseguir ayuda temporal que se volvía permanente. Patricia, por su parte, descubrió que su despacho de abogados era financieramente insostenible sin mi ayuda oculta. El alquiler del local elegante en el centro de Cuenca, los muebles de oficina importados, la secretaria de tiempo completo. Todo había sido posible gracias a los recursos que yo proporcionaba discretamente. «Margarita», me suplicó durante una llamada particularmente dramática. «Como mujer profesional, debes entender lo difícil que es establecer un despacho legal. No puedes destruir mi carrera por un malentendido familiar». Lo que más me impactó fue descubrir la extensión real de su dependencia financiera. Roberto había estado usando mi tarjeta de crédito adicional para gastos que yo jamás imaginé. Tratamientos estéticos para Patricia, vacaciones en hoteles de 5 estrellas, incluso las cuotas mensuales de su BMW. Su presupuesto personal estaba tan inflado artificialmente por mi dinero que su salario real como dentista apenas cubría sus gastos básicos. Después de 3 semanas, Roberto se vio obligado a vender el BMW alemán que tanto le gustaba presumir frente a sus colegas. La imagen del coche deportivo siendo remolcado desde su casa se volvió el chisme del vecindario de Cuenca. Sus vecinos comenzaron a preguntarse qué tipo de problemas financieros podría tener el dentista exitoso para verse obligado a vender su coche de lujo. Patricia tuvo que cerrar temporalmente su despacho y buscar trabajo como empleada en un bufete establecido, lo cual fue una humillación profesional enorme para alguien que se había acostumbrado a ser la jefa. Su sueño de ser una abogada independiente y exitosa se desmoronó en cuestión de semanas cuando se enfrentó a la realidad económica sin mis subsidios ocultos. Lo más revelador fue cómo la relación entre Roberto y Patricia comenzó a deteriorarse bajo la presión financiera. Durante años, su matrimonio había funcionado suavemente porque nunca habían tenido que preocuparse realmente por el dinero. Ahora, enfrentados a recortes presupuestarios reales, comenzaron a culparse mutuamente por la situación. Si no hubieras tratado tan mal a mi madre, nada de esto habría pasado. Escuché que Roberto le gritaba a Patricia durante una llamada telefónica que hice justamente cuando tenían una discusión. «Mi culpa»,
Tú fuiste quien me dijo que ella era solo una costurera sin recursos, le respondió Patricia con igual agresividad. Roberto, desesperado por salvar las apariencias sociales, comenzó a contar a cualquiera que quisiera escuchar que su madre había enloquecido y estaba siendo manipulada por abogados internacionales sin escrúpulos. Inventó una historia sobre cómo yo había caído víctima de una estafa sofisticada y que él estaba luchando legalmente para proteger mi patrimonio. Pero esta estrategia le salió por la culata cuando algunos de sus colegas dentistas, que me conocían desde años atrás, comenzaron a cuestionar su versión. «Roberto, tu madre siempre me pareció una mujer muy inteligente y centrada», le dijo el doctor Martínez, su socio en la clínica. «¿Estás seguro de que el problema no es otro?». La verdad sobre la dependencia financiera de Roberto empezó a filtrarse cuando tuvo que pedirle prestado dinero a sus colegas para cubrir gastos operativos de la clínica. «Pensé que Roberto tenía recursos familiares sólidos», comentó discretamente uno de sus socios a otro, sin saber que la conversación llegaría a mis oídos a través de Carmen, mi amiga del banco. Lo más devastador para Roberto fue darse cuenta de que su reputación como hijo dedicado y responsable se estaba desmoronando públicamente. Durante años, la gente lo había admirado por cómo cuidaba financieramente a su madre viuda. Ahora comenzaban a entender que la realidad era exactamente la opuesta. Patricia, enfrentada a la pérdida de su estatus social como abogada independiente exitosa, comenzó a culpar abiertamente a Roberto por arruinar la relación familiar. «Tu madre tenía millones de euros y nosotros vivíamos como si fuéramos clase media alta gracias a sus limosnas», le reproché durante otra discusión que escuché por accidente. El bebé nació en medio de esta crisis financiera y emocional, en un ambiente de tensión y recriminaciones mutuas que contrastaba dramáticamente con la estabilidad económica que habían disfrutado durante todo su noviazgo y primer año de matrimonio. Después de 2 meses de consecuencias en cascada, Roberto finalmente comprendió que había subestimado completamente la situación. No era solo que hubiera perdido acceso a mi dinero, había perdido la base financiera completa sobre la cual había construido su vida adulta. Cuando Roberto se dio cuenta de que sus súplicas directas y las manipulaciones de Patricia no funcionaban, decidió recurrir a la artillería pesada, la presión familiar y social completa. Lo que siguió fue una campaña coordinada que me demostró hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. El primer ataque vino de mi hermana Consuelo, quien vive en Barcelona y con quien hablo quizás una vez al año. De repente me llamó con una preocupación urgente por mi bienestar. «Margarita, Roberto me contó que has estado tomando decisiones financieras muy arriesgadas con gente que no conoces. Como tu hermana mayor, me siento obligada a preguntarte si estás bien de salud mental». Era obvio que Roberto había orquestado esta llamada, probablemente exagerando o directamente inventando detalles sobre mi supuesta confusión mental. Consuelo, que nunca había demostrado interés en mi vida, de repente estaba muy preocupada por cómo estaba manejando mi herencia. Después llegó el padre Miguel, el párroco de mi iglesia local, con quien Roberto aparentemente había tenido conversaciones espirituales sobre la importancia del perdón familiar y la reconciliación cristiana. «Señora Margarita», me dijo el padre Miguel después de la misa dominical, «el rencor es un veneno que envejece el alma. Su hijo está sufriendo mucho por esta separación familiar». Era una manipulación religiosa sofisticada. Usar mi fe católica para presionarme a perdonar comportamientos que no tenían nada que ver con errores espirituales y todo que ver con codicia material. Roberto sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable. La estrategia más calculada llegó cuando Roberto organizó lo que él llamó una intervención familiar en mi propia casa. Un domingo por la tarde, aparecieron él, Patricia, mi hermana Consuelo que había viajado desde Barcelona, mi primo José de Madrid,
y hasta mi cuñada Mercedes de Sevilla. Todos con caras graves y preocupadas, como si estuvieran visitando a una enferma terminal. «Margarita», comenzó Consuelo tomando el liderazgo del grupo. «Todos estamos aquí porque te queremos y estamos preocupados por ti. Roberto nos contó sobre estos abogados internacionales que aparecieron en tu vida y cómo has cambiado desde entonces». Era una acusación disfrazada de preocupación familiar. José, que siempre había sido el más directo de la familia, fue más blunt. «Prima, a nuestra edad es fácil que nos confundan con historias de herencias millonarias. ¿Has verificado independientemente que ese dinero existe realmente? ¿O solo confías en lo que te dicen estos extraños?». La intervención se volvió más intensa cuando trajeron al bebé recién nacido de Roberto. Patricia lo puso en mis brazos mientras todos observaban mi reacción emocional. «Mira a tu nieto», me dijo Roberto con voz quebrada. «¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? ¿Quieres que este niño inocente pague por los problemas de los adultos?». Era chantaje emocional puro, usando a un bebé inocente como arma para quebrar mi resolución. El pequeño era hermoso, con los ojos de Roberto cuando era niño, y sentir su peso en mis brazos despertó todos mis instintos maternales. Por un momento, dudé si estaba siendo demasiado dura. Pero entonces Patricia añadió el comentario que me devolvió la claridad. «Margarita, como abuela, tienes la responsabilidad de asegurar el futuro financiero de tu nieto. Ese dinero no es solo tuyo. Es el legado familiar que debes proteger para las próximas generaciones». Era la misma mentalidad de siempre. Mi dinero no era realmente mío, sino un recurso familiar que ellos tenían derecho a administrar. El bebé no era mi nieto a quien amar incondicionalmente, sino una herramienta para acceder a mi patrimonio. Mercedes, que había sido callada durante toda la reunión, finalmente habló. «Margarita, yo perdí a mi esposo hace 3 años y entiendo la soledad que puedes sentir. Pero alejarte de tu familia no es la solución. Estos abogados de Madrid podrían estar aprovechándose de tu vulnerabilidad emocional». Era el argumento más sofisticado hasta el momento. Presentar mi decisión como un síntoma de soledad y vulnerabilidad, no como una respuesta inteligente a años de maltrato familiar. Querían convertirme en la víctima confundida que necesitaba ser salvada de sus propias decisiones. Durante 3 horas me bombardearon con variaciones del mismo mensaje. Estaba siendo manipulada, estaba confundida, estaba lastimando al bebé inocente, estaba destruyendo a la familia por orgullo. Todos hablaron con amor y preocupación superficial, pero el objetivo era obvio, que revirtiera todas mis decisiones financieras. Cuando finalmente se fueron, después de que prometí considerar cuidadosamente todo lo que habían dicho, me senté en mi cocina sintiéndome emocionalmente agotada, pero más clara que nunca. Llamé inmediatamente a Fernanda para contarle sobre la intervención. «Señora Serrano», me dijo Fernanda con una risa que me tranquilizó. «Lo que describe es exactamente lo que esperábamos. Es la última carta que les queda. La presión social coordinada. Significa que sus otras estrategias han fallado completamente. Esa noche, tomé la decisión final sobre el futuro de mis relaciones familiares. Los 6 meses siguientes fueron los más difíciles emocionalmente, pero también los más reveladores de mi vida. Durante este periodo, pude observar cómo las consecuencias reales de perder mi apoyo financiero forzaron cambios genuinos en algunas personas, mientras revelaron la naturaleza irremediable de otras. Roberto, enfrentado a la bancarrota inminente de su clínica dental, tuvo que tomar decisiones que nunca había considerado en su vida adulta. Vendió su participación en la clínica privada elegante de Cuenca y se vio obligado a trabajar como empleado en una clínica popular de Toledo. Su salario se redujo a la mitad, pero por primera vez en años, tenía que vivir exclusivamente de su propio trabajo. Patricia, por su parte, experimentó una humillación profesional que la marcó profundamente.
Después de cerrar su despacho independiente, tuvo que aceptar un trabajo como abogada junior en un bufete establecido donde ganaba menos de lo que gastaba mensualmente en tratamientos de belleza cuando tenía acceso a mi dinero. Su estatus social se desplomó dramáticamente. Lo más impactante fue observar cómo su matrimonio se transformó bajo la presión económica real. Sin el colchón financiero que mi generosidad había proporcionado durante años, Roberto y Patricia tuvieron que enfrentar conflictos presupuestarios que nunca habían experimentado. Discutían por gastos que antes consideraban insignificantes, como la factura del supermercado o el coste de la gasolina. Pero después de 4 meses de dificultades económicas constantes, algo inesperado comenzó a suceder. Roberto empezó a cambiar genuinamente. Una tarde de enero, apareció en mi casa sin avisar, pero esta vez sin Patricia y sin agenda oculta. Estaba visiblemente más delgado, llevaba ropa más sencilla y tenía una expresión que no había visto en años. Humildad real. «Mamá», me dijo sentándose en mi sofá sin esperar invitación. «He venido aquí a hablar contigo, pero no sobre dinero. He venido a pedirte perdón de verdad». Su voz era diferente, sin la manipulación calculada que había caracterizado nuestras conversaciones durante meses. «Durante estos meses he tenido tiempo de pensar», continuó Roberto, «y me he dado cuenta de cosas que nunca quise ver. Toda mi vida adulta he dependido de tu dinero sin ni siquiera reconocerlo. Creía que era tu obligación ayudarme porque eras mi madre». Sus palabras sonaban sinceras, sin el dramatismo teatral de sus intentos previos de manipulación. Roberto me confesó que Patricia lo había dejado temporalmente, llevándose al bebé a casa de sus padres cuando se acabó completamente el dinero. Me dijo que se había casado con un dentista exitoso, no con un fracasado que dependía de su madre. Me contó con una honestidad brutal. Y tenía razón. Yo nunca fui realmente exitoso. Solo era bueno gastando tu dinero. Lo más sorprendente fue cuando Roberto me mostró algo que jamás pensé que vería. Un presupuesto personal detallado que había hecho para aprender a vivir con su salario real. Por primera vez en mi vida, sé exactamente cuánto gano y cuánto puedo gastar. Me dijo con una mezcla de orgullo y vergüenza. Nunca había tenido que hacer esto porque siempre sabía que tú estarías ahí para cubrir la diferencia. Roberto también me habló sobre cómo había comenzado a valorar cosas que antes daba por sentadas. Cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes caros. Usar transporte público en lugar de taxis. Incluso planchar su propia ropa en lugar de llevarla a la tintorería. Me di cuenta de que durante años he vivido como un niño rico mimado, pero el dinero no era mío. Me confesó. «Mamá», me dijo finalmente, «no vine a pedirte dinero ni a pedirte que cambies tus decisiones. Vine a pedirte algo mucho más importante. Que me perdones por haber sido tan ciego y tan ingrato durante tantos años. Y a preguntarte si podríamos intentar construir una relación basada en otra cosa que no sea dinero». Era la primera vez en décadas que Roberto me hablaba como si fuera su igual, no como si fuera su benefactora o su carga. Por primera vez, reconocía que había estado equivocado y que necesitaba cambiar, no que yo necesitaba ser más comprensiva con sus errores. Decidí darle una oportunidad, pero con condiciones muy claras. Relación gradual basada en respeto mutuo, visitas acordadas previamente sin aparecer por sorpresa, conversaciones que no incluyeran referencias a dinero o recursos financieros, y respeto absoluto por mis decisiones sobre mi patrimonio. Roberto aceptó todas mis condiciones sin discutir. «Solo quiero recuperar a mi madre», me dijo. «La madre que admiraba cuando era niño, antes de que me convirtiera en este hombre codicioso que ni yo mismo reconozco». Cuando se fue esa tarde, me quedé pensando que tal vez, después de todo, mi estrategia había funcionado. A veces, las personas necesitan perder todo para encontrar lo que realmente importa. Un año después de la revelación que cambió todo,
Mi vida se había transformado de maneras que jamás imaginé posibles. Había mudado mi residencia a un apartamento moderno en Toledo, elegante pero no ostentoso, donde podía vivir independientemente pero cerca de la familia cuando fuera apropiado. Por primera vez en décadas, tenía mi propio espacio diseñado completamente según mis gustos y necesidades. Con parte de las rentas de mis inversiones, había establecido la Fundación Margarita Serrano para mujeres viudas mayores, proporcionando asesoría financiera gratuita y apoyo legal para viudas que, como yo había sido, enfrentaban inseguridad económica y presión familiar. Era inmensamente satisfactorio usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres a navegar situaciones similares. Roberto había continuado su transformación genuina de manera que me llenaba de orgullo maternal real. Trabajaba honestamente en la Clínica Dental Popular de Toledo. Había desarrollado una reputación sólida basada en su competencia profesional en lugar de en conexiones sociales, y estaba aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades reales. Su matrimonio con Patricia se había reconciliado, pero sobre bases completamente diferentes. Una pareja que trabajaba juntos para construir su futuro, en lugar de depender de recursos familiares externos. Patricia también había cambiado, aunque su transformación había sido más gradual y pragmática. Trabajando como empleada en el bufete establecido, le había enseñado humildad profesional y le había dado experiencia real que no había tenido cuando dependía de mi financiamiento para mantener su despacho independiente. Había aprendido a tratarme con respeto genuino, no como una fuente de recursos a ser manejada. El domingo por la tarde, Roberto llegó a visitarme con su hijo pequeño para nuestra cita semanal establecida. Era una rutina que habíamos desarrollado gradualmente. Visitas regulares pero respetando mis límites y mi independencia. Esta vez, llevaba un ramo de flores del mercado local y una expresión relajada que contrastaba dramáticamente con la ansiedad calculada de sus visitas del año anterior. «Mamá», me dijo mientras preparaba té en mi cocina moderna. «Patricia quería que te dijera que está muy agradecida por el consejo legal que le diste sobre el caso de divorcio que está manejando. Dice que tienes un instinto muy bueno para entender las dinámicas familiares complicadas. Era un reconocimiento de mi inteligencia y experiencia que jamás había recibido de ella». Observé a Roberto jugando genuinamente con su hijo en mi sala de estar. No había prisa en sus movimientos. No había miradas calculadoras hacia mis pertenencias. No había referencias sutiles a dificultades financieras que podrían requerir mi intervención. Era simplemente un padre disfrutando tiempo con su bebé en casa de su madre. Mi nieto, ahora caminando con pasos tambaleantes, se acercó a mí con una sonrisa que me derretía el corazón. Lo tomé en mis brazos sin la carga emocional del año anterior, cuando cada interacción con el bebé estaba contaminada por el chantaje emocional de sus padres. Ahora podía disfrutar simplemente de ser abuela, sin segundas intenciones de ninguna parte. «Mamá», me dijo Roberto mientras observaba cómo su hijo jugaba con mis libros. «Quería contarte que Patricia y yo hemos estado yendo a terapia de pareja». Su honestidad sobre temas personales era otra señal de cómo había madurado nuestra relación. Nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio se había construido sobre una base falsa, la seguridad financiera que tú proporcionabas sin que nosotros lo supiéramos realmente. Roberto me explicó cómo la terapia les había ayudado a entender que una relación sana requiere que ambas personas contribuyan de manera equitativa, no que una persona, en este caso, yo, subsidie secretamente el estilo de vida de la pareja. Aprendimos que lo que creíamos que era nuestro éxito era en realidad tu generosidad disfrazada, me dijo con una sonrisa que mezclaba vergüenza y gratitud. Cuando llegó la hora de que se fueran, Roberto empacó cuidadosamente los juguetes de su hijo y limpió cualquier desorden que hubieran hecho. «Gracias por el tiempo de hoy, mamá», me dijo simplemente. «Nos vemos el próximo domingo, si te parece bien». No había súplicas dramáticas para extender la visita. No había intentos de extraer más tiempo o atención de la que yo estaba dispuesta a dar.
Pero antes de irse, Roberto se detuvo en la puerta y me dijo algo que me llenó el corazón. «Mamá, quería darte las gracias. No por el dinero que podrías darme, o por la ayuda financiera que podrías proporcionar, sino por la lección de dignidad que me enseñaste este año. Me enseñaste que una persona vale por lo que es, no por lo que tiene, o puede dar a otros». Mientras los veía alejarse en su coche modesto pero bien mantenido, me di cuenta de que guardar el secreto de mi herencia había sido la decisión más inteligente de mi vida. Me había permitido descubrir quién realmente me quería por lo que era como persona, no por los recursos que podía proporcionar. Había transformado una familia disfuncional basada en dependencia económica en relaciones genuinas basadas en respeto mutuo y amor incondicional. Por primera vez en 64 años, Margarita Serrano era completamente dueña de su propia vida, respetada por su familia y libre para usar su tiempo y recursos según sus propios valores y prioridades. Era, finalmente, la mujer empoderada que siempre había tenido el potencial de ser.